Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo, a ver si hoy día no me equivoco, setenta y 74, cuatro. Eso, 74. 74. ¿Cómo estás tú? Eso, yo estoy súper bien, Carlos. Un gusto estar aquí otra vez contigo. Hoy día vamos a hablar sobre algo que muy pocas veces se aborda a nivel de inversionista individual, que está muy presente a nivel de inversionista institucional, pero a nivel de inversionista individual la verdad es casi desconocido. O sea, aquí hay un campo extenso de posibilidades y oportunidades para que los inversionistas puedan continuar invirtiendo y diversificando sus inversiones. Lo importante que nosotros siempre hemos dicho, la importancia de no obsesionarse y enfocarse con un solo activo, porque todos los activos tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces, el tema es cómo tú vayas armando la sopa, vayas armando como la cazuela, ¿cachai? O sea, no es, imagínate una cazuela con pura papa. No No, tiene todas las ventajas, ¿cierto? Que la cazuela cuando tiene papa, tiene zapallo, tiene poroto verde, tiene todas las cosas que se le echan a la cazuela. Entonces, hoy día vamos a hablar de las materias primas, ¿ya? Más conocidas como los famosos commodities, ¿ya? De hecho, una de las cosas que más motivaron al concepto de la globalización fueron los intereses económicos que se generaron gracias a las materias primas. O sea, a las materias primas les debemos que hubiésemos tenido el interés como humanidad de seguir conectándonos cada vez más en todas partes del mundo. buen Y punto. esto nació, se hizo muy potente después de la revolución industrial, cuando empezaron a darse cuenta los países que tenían industrias y que esas industrias tenían un techo de crecimiento porque dependían de su demanda interna. Mm, perfecto. Entonces empezaron a estar fuertemente motivadas para seguir creciendo, buscando clientes en otras partes, fuera de su frontera. Dado este contexto, ahora quiero que en su mente, Carlos, en tu mente, pongáis todos los países ordenados así donde están ubicados y ahora dibuja raya entre todos los países. O sea, hay una cantidad de caminos, de rutas de comercialización que son gigantescas, ¿ya? Aéreas y marítimas, y también obviamente a través de autos, o sea, de camiones, etcétera. Entonces, Claro. hay toda una industria, hay todo un mundo que mueve las materias primas de un lado para otro. Entonces, como todas las cosas, estas cosas se pueden acelerar o se pueden empantanar. Y uno de los acelerantes de esta revolución fue el mercado financiero, o ha sido el mercado financiero. El mercado financiero aquí también lanzó los tentáculos. Entonces dijo, si es que las personas están interesadas en intercambiar materias primas, ¿por qué no intercambiar materias primas en la bolsa de valores? Y las bolsas de valores se empezaron a abrir a la posibilidad de transar materias primas. O sea, ya no era ir al mercado o conectar al productor, sino que ahora yo podía ir a una bolsa de valores y comprar materias primas. Y así se abrieron las primeras bolsas de materias primas. Dicho sea de paso, Argentina, nuestro vecino, tiene la bolsa más antigua de Latinoamérica de materias primas. Es una bolsa exclusivamente de materias primas. La otra importante es Chicago, que ahí también hay una bolsa muy importante de materias primas, y hay muchas más ya repartidas en el mundo. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Como todas las cosas, el mercado financiero empezó a seguir mirando oportunidades. ¿Ya? Entonces dijo, sí, mira, está bueno comprar materias primas y transar y cobrar es como hacer el broker, ¿cachai? Sí, Cobrar el contacto entre la oferta y la demanda. claro. Pero dijo, pero puedo ganar todavía más, puedo ganar más, tener más ganancias si es que además ahora in- invento contratos para que las personas puedan transar materias primas a futuro. Claro. Modo tulipanes. Exacto, como en Claro. la historia de los tulipanes que como hemos contado capítulos anteriores. Entonces, ¿qué significa eso? El mercado financiero dijo, bueno, además de transar la materia prima, que eso se llama el mercado spot, ¿ya? O sea, yo pago por tantos barriles de petróleo, compro tantos barriles de petróleo.
Pero además de eso, podríamos tener un mercado de futuros. ¿Qué significa? Que vamos a transar, hoy día vamos a intercambiar contratos que te permitan intercambiar en el futuro una materia prima. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que la gente A no un se precio asuste. establecido hoy, ¿o no, Nico? Claro, en un precio establecido hoy. Entonces, un futuro, por ejemplo, ¿qué sería un futuro de petróleo, un futuro de crudo? Sería un contrato que dice, en 60 días más, el dueño de este contrato tendrá que entregarle a alguien tantos barriles de petróleo a un precio de $80 por barril, por poner un ejemplo, $30 por barril, ¿ya? Y ese sería entonces un contrato de venta futura, ¿ya? O sea, sería un futuro, un futuro sería un corto de futuro, Claro. ¿ya? Y también hay otro tipo de contratos que son contratos de compra futura. O sea, el dueño de este contrato en 60 días más se compromete a pagarle, o sea, a comprar tantos barriles de petróleo a un precio de $30 por barril. ¿Ya? Entonces, Sí, ¿a quién no interesa? Lo importante es que a 60 días la persona va a tener que hacer ese intercambio. Está obligado a ya. hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a armar ahora. Tú dices, ah, firmas ese contrato hoy día. Y como estamos mirando ambos las condiciones de la economía, mirando las condiciones de la economía hacia el futuro, decidimos un precio de intercambio en el futuro que es justo para nosotros dos. Supongamos tú, Carlos, eres un inversionista que quiere comprar petróleo en el futuro y yo soy un inversionista que quiere vender petróleo en el futuro. Entonces nos ponemos de acuerdo, los dos, que en 60 días más vamos a vender este barril, lo vamos a vender a $30. Como nos pusimos de acuerdo en el precio es un intermedio justo para nosotros. O sea, es justo para ti y es justo para mí. Por lo tanto, ese contrato que acabamos de firmar hoy día vale cero. ¿Por qué vale cero? Porque la balanza está equilibrada. Nos pusimos de acuerdo en un precio que es justo para los dos. Y aquí viene la parte entretenida de las finanzas. Mañana van a empezar a ocurrir cosas. Y pasado van a seguir ocurriendo cosas. Y estas cosas que digo yo, que es suben las tasas, bajan las tasas, coronavirus, un avión, muchos aviones volando, restricciones de movilidad, los aviones ya no pueden mover, ya. Y todas esas cosas que van ocurriendo van haciendo que la balanza se vaya cargando para un lado o para otro. Por lo tanto, como la balanza se empieza a cargar para un lado o para otro, el precio del contrato empieza a tener valor. Por lo tanto, yo eventualmente puedo tomar ese contrato y lo puedo vender en la bolsa y puedo hacer una ganancia. Supongamos que yo soy comprador de cobre, estoy en China y necesito comprar cobre. Nuevamente, mi negocio tiene que ver con otras cosas y que voy a asegurar el precio del cobre a 60 días. Entonces voy a comprar X cantidad de cobre a un precio por libra de $3. ¿Ya? Como son las condiciones del mercado ahora, o $4, como son las condiciones del mercado ahora, el contrato futuro hoy día, cuando lo firmo, vale cero. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a pasar, la economía empieza a funcionar, empieza a pasar la película, y supongamos que empiezan a pasar cosas favorables con el cobre, o sea, hay planes de estímulo fiscal, hay expansiones inmobiliarias, se desarrollan un producto que necesita cobre para su producción, empieza a aumentar la demanda por el cobre en China. ¿Qué empieza a pasar con el precio del cobre? Empieza a aumentar. Entonces ya de 4, empieza, supongamos, llega a 5. ¿Qué pasa con el que es dueño del contrato de futuro?
Ahora tiene una Tiene un ganancia. contrato que le permite comprar a $4 la libra cuando el precio del cobre está cerca de los $5 la libra. Por lo tanto, ese contrato tiene un valor positivo para el que lo tenga. Y él podría salir a venderlo, a transarlo con ganancia. ¿Se Tengo, entiende, ten- no? Más o menos cómo sí, pero funciona. tengo muchas dudas. Primero es cómo apostar por un commodity en el largo plazo por una materia prima, si cuando puedo ver los gráficos, quizás con la excepción del oro, se mantienen más o menos en un precio promedio. Ya no es que vayan subiendo demasiado con el tiempo, creo que a excepción del oro. Y segundo, cómo el mercado de los futuros, que me imagino que es mucho más grande que el mercado spot, debe ser mucho más grande, ¿cómo afecta en el precio spot de las materias primas? Ya. A ver, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo primero es que cuando uno invierte en materias primas, las materias primas se dice que tienen un comportamiento de reversión a la media. O sea, que el precio en ciertos ciclos económicos, los precios suben ¿Ya? y en ciertos ciclos económicos los precios bajan. Pero no hay una tendencia de largo plazo de creación de valor, como en el Entiendo. caso, por ejemplo, de la renta variable. Lo mismo pasa con la renta fija. La renta fija también revierte. O sea, hay ciertas condiciones económicas que hacen que suba y ciertas condiciones que bajan, pero es como una marea, ¿cierto? Que va subiendo, va bajando durante el año, pero la marea no sube, no sube, no queda arriba, ¿ya? En el caso de la renta variable, en el largo plazo está demostrado que la marea sube, baja muy rápido, muy volátil, pero en el ¿Ya? largo, largo plazo es como que la marea va quedando arriba, o sea, va subiendo de valor. Y es porque las empresas van capitalizando, o sea, van creciendo, ¿ya? Y eso no ocurre en el mercado de los commodities. El mercado de los commodities, mayoritariamente, yo te diría que el 99% de los ETF que se pueden comprar en commodities, si es que no más, son ¿Ya? ETF de commodity, de derivados de commodity, o sea, de futuros de commodity. ¿Ya? O sea, no es que el ETF invierta en cobre, sino que el ETF lo que hace es que invierte en futuros de cobre. ¿Ya? Así funciona, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Tú como inversionista puedes comprar el ETF de commodity y estás comprando un producto que está constantemente comprando contratos de futuro sobre distintas materias primas, ¿Ya? ¿ya? ¿Cuál es la apuesta que hace? O la inversión que hace, más que apuesta. Cuando tú compras, tú estás pensando en el movimiento del precio en el futuro. O sea, aquí no es que tú estés comprando, invirtiendo, comprando la materia prima, sino que estás invirtiendo, tratando de obtener valor de acuerdo a la interpretación que tú estás haciendo de cómo se va a mover el precio en el futuro. En otras palabras, Nico, lo que estoy haciendo al invertir en futuro es fijar el precio hoy y si obviamente el precio sube, voy a tener una ganancia porque el contrato de futuro está fijado a un precio más bajo. Exacto. Y Es- ahí es- vas a poder vender el contrato futuro y obtener ganancias. ya. No te quedas con el contrato futuro. La única materia prima que podríamos tratar distinta porque sirve como moneda o como, claro, como moneda de intercambio, ¿ya? Ujú. Es el oro. Y el oro también ha demostrado en el tiempo que a diferencia de otras materias primas, tiende a ser un buen almacén de valor porque tiende a subir su valor. Si uno ve el gráfico del oro, no se diferencia demasiado de un índice norteamericano, tiende a crear valor en el tiempo. En cambio, el resto de las materias primas tienden a tener una reversión a la media, como lo vimos con el cobre. Claro. Estamos Y es porque el oro, y esto es muy natural, ¿ah? La gente como que olvida que somos seres humanos, es divertido. Mira, imagínate yo llego, Carlos, a tu casa, llego a tu casa y te digo, oye, Carlos, intercambiemos tu auto por bitcoins. ya. Entonces, la gente, bueno, tú no sé si soy el mejor ejemplo, porque No, pues probablemente yo ni te lo gustan vendo en los Bitcoin. bitcoins, pero va a mi vecino al lado, oye, mira, está lindo tu auto y la cuestión, te lo compro, dale, con estas bitcoins.
me va a quedar mirando, me va a decir, "Ah, no sé, déjame ver". En cambio, si yo llego y le digo, toma, con estos dólares, es como que, ah, ya, dale. Pero si además hay una crisis con el dólar, probablemente me va a decir, no, con dólares no. Ah, En claro, cambio, si llego con lingotes de oro, el ser humano, frente al oro, y esto viene de nuestro antepasado, 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 no duda que eso tiene valor. claro. Buena, Ese es buen el ejemplo. punto, que cuando hablamos de dólar, peso chileno, yen, Bitcoin, oro, estamos siempre hablando de lo mismo, estamos hablando de cosas que nos permiten intercambiar cosas. Y cuando andábamos a pata pelada, eran, por ejemplo, las conchas, o eran, por ejemplo, en muchas culturas eran algunos tejidos, algunas lanas, algunas ramas, que eran cosas que en su minuto la gente, como por acuerdo social, se ponía de acuerdo que esto tenía valor. Entonces, el oro es el que ha durado más tiempo en ese acuerdo. Y por eso se sigue comportando como un activo de refugio. Finalmente, lo importante y lo medular acá, creo yo, para mí, es que los inversionistas podemos invertir en commodities. ¿Cómo hacerlo? Con ETF de commodity te permite hacerlo muy bien diversificado y con un estilo de gestión pasiva. Así que pues, obviamente que tienes que pagar una comisión, porque los ETF, digámoslo, tienen que pagar una comisión, porque es muy parecido a un fondo mutuo, pero obviamente que la comisión es Más, muy, muy, muy más baja. barato, claro. Pero te da el beneficio de no estar pendiente de lo que está ocurriendo, sino que el ETF está haciendo su gestión interna, en el caso de los de commodity. ¿Ya? ¿Por qué es interesante hacerlo? Porque como tú dijiste, los commodities reaccionan mejor frente a la crisis que la renta variable. En general. Salvo, obviamente, la casuística de que la crisis vaya directamente en ataque a un Una commodity en materia, claro. específico, Ejemplo, coronavirus, petróleo. petróleo. Claro, exactamente. Entonces, así que eso, pues, don Extraordinario, Carlos, extraordinario. eso sería el episodio de hoy. Así que ya saben, el mito de que no, la inversión en commodity es solamente para grandes corporaciones, grandes inversionistas, grandes países, la verdad es que no. Hay muchos inversionistas que hoy día estamos también protegiendo nuestros portafolios de largo plazo, poniendo un porcentaje en estos commodities, en estos ETF de commodity, para poder, ¿cierto?, mantener mejor y soportar mejor las crisis que están por venir. No sabemos, ya hemos hablado de Claro, eso, que no es posible predecir lo que vaya a pasar con una sí, crisis. Así sí. que eso, Carlos. Nico, última idea. Última idea. Que me quedó gustando esto que dijimos, porque para invertir en oro no hay que comprar lingotes de oro. Podemos ¿No? invertir a través de un ETF que invierte en futuros de oro, y Futuros de eso oro. está al alcance de nuestro computador. Claro, Entonces, se acabó esta idea de pensar de que no se puede, de que es caro, de que necesito almacenar el activo. Se claro. puede, se puede. Exacto. Nada más nada más poco sexy y antiguo decir, ya era para nuestros abuelos decir, oye, compré oro. No, nosotros aquí en Inversapien compramos futuros de oro. ETF Extraordinario. de futuros de oro. Así que esa es la tendencia. No, Así buenísimo, po. que eso sería, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast, el gran podcast de inversiones, Inversapiens. Nos Chao. vemos, chao.